nos agarraron fuera del cajón, ¿no? ¿Cómo es? Fuera de base. Fuera de base. Eso es un término de la pelota. Señores, le decía yo en una discusión que tenía con Ricardo Nieves hace un par de días, analizando la realidad dominicana, que vivimos en una sociedad del escándalo. Y justamente le decía yo a Ricardo que iba a utilizar el término sociedad del escándalo para plantear, vamos a llamarle así, una evolución de lo que se puede llamar la sociedad del espectáculo de Guy Debord y el grupo de Baudrillard y ese grupo de filósofos posmodernos, ¿no? Sociólogos que están manejando lo que es el devenir en este momento, en nuestra actualidad. Y si usted une la sociedad del espectáculo con Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, usted se da cuenta que el hombre se ha convencido en esta época que él es el culpable de sus propios problemas y de sus propios fracasos. Ese paradigma de quitarle al Estado la responsabilidad o al gobierno o al gobernante la responsabilidad de tus penurias, es posiblemente, Ricardo, uno de los procesos más efectivos que ha tenido la clase dominante en la historia de la humanidad. Durante miles de años, la religión, cualquiera que sea, siempre ha sido un mecanismo de poder, de subyugación y de control. La sociedad disciplinaria de Foucault, el no, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted tiene que quedarse tranquilo, usted debe respetar a los mayores. Los muchachos hablan cuando la gallina mía. Cambió en los últimos 50 años al sí. Sí se puede, todo se puede. Y si no se puede, no es culpa de nadie, es solamente culpa tuya. La autoexplotación emocional que te lleva esta nueva sociedad, pues te hace cambiar ya la sociedad del espectáculo por la sociedad del escándalo. Y justamente abro yo las redes, el internet, la YouTube, y veo que ya hay un autor latino que tiene un libro que se llama La sociedad del escándalo. Así que mi teoría, mi tesis de trabajo Ya estaba ya estaba cogida. Mira, tengo que buscar otro nombre. Héctor, caprichosamente, todo está en la red. Todo. Incluso yo me pongo a inventar a veces. En otras palabras, ¿tú sabes lo que está en las redes? Los griegos. Porque los griegos lo dijeron todo hace 2500 años atrás. Sí, es real. Yo me pongo a inventar a veces con inteligencia artificial. Sí. Yo estoy escribiendo un texto, por ejemplo, de un artículo y produzco una frase y yo quiero saber si está bien construida y si tiene sentido semántico, no solo epistémico, no, si no está bien hecha gramaticalmente. Y yo la busco y aparece la frase en un texto. Claro. O sea, todo está hecho. Por eso que es tan difícil escribir hoy para producir ideas nuevas. Entonces Derrida en el grado 0 de la gramática tiene toda la razón. Cuando él decía que todo está en el texto. Todo está en el texto, todo está contenido en el texto. Me puse a ver a Kierkegaard, que tengo un amigo que me regaló sus obras completas. Emerson Soriano, mi querido amigo. Emerson. Es que es un seguidor de este programa. No, amigo mío, de verdad. Y Emerson me regaló a Kierkegaard obras completas, una edición bellísima, hace mucho tiempo. Yo te presté un libro que me regaló Emerson Soriano. Fue él que me mandó el libro que yo te presté y no me lo has devuelto, por cierto. El único robo que se le debe permitir a una persona honrada es el de un libro. Así mismo es. Mira, dijo Benedetti, ¿verdad? Emerson es un seguidor, además. No, Emerson es Benedetti. Emerson es un erudito, ¿verdad? Él escribe bien. Y fue uno de los grandes intelectuales norteamericanos, Emerson. Entonces, él lo parodia ahora, porque Emerson es santiaguero, vive allá en la loma en Santiago, y es un amigo que queremos mucho. Mira,
Dice, Quique Alga decía esto, el deseo es deseo. ¿Tú sabes por qué el deseo es deseo? Porque es interminable. Pues lo mismo pasa. En adicciones decimos, ¿tú sabes por qué los vicios son vicios? Por lo bueno que son. Es la teoría del dominicano que sí debe de estar fuera de la red. El gusto, sin ese. El gusto. Sin ese, ¿verdad? Así es. El gusto sin ese. Dopamina. El deseo es deseo porque nunca alcanza a ser objetivado. No puede objetivarse el deseo. Siempre va a estar en la subjetividad como una rueda imparable. La red es una subjetividad, esto desde el punto de vista de que el contenido de la red es inacabable. Y todo está ahí. Tú hablaste de esa teoría de la sociedad del escándalo. Y no solo hay un tipo que tiene un libro que se llama La sociedad del escándalo. Es que ya hay teorías sobre la sociedad del escándalo. Claro. Ahora, viendo respecto al tema que tú trataste, el estudio. Héctor, ¿cuál es la diferencia del estudio que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con los estudios anteriores en el 2009, en el 2013, en el 2017? Que los dominicanos toleran junto con los nicaragüenses, los guatemaltecos y los hondureños son los que más toleran los actos corruptos y los que entienden que todo el que hace campaña merece ser nombrado. Ok, vamos a comenzar con el primer punto para no crear una torre de Babel epistémica de este tema. Primero, ¿quién es Guatemala, Nicaragua, Honduras y Dominicana? Ajá. Los países más subdesarrollados con menor nivel educativo de la región. Y que tienen más pobres. Y que tienen más pobres. Donde hay 4 que son mestizos y un mulato. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver la genética, la raza? Yo estoy dando hechos. Entonces tenemos, estos son los mismos países, las 3 causales, casi. Igual, es que lo mismo. Son los mismos de las 3 causales, Entonces, ¿a dónde nos lleva el estudio? ¿Cuál tú consideras que es cuál es el mensaje del estudio? Porque yo quiero deconstruir el estudio y yo quiero echarle un jabón al estudio. Eso no hay ni que filosofar mucho. La sociedad, por las razones estructurales que tú señalas, tolera la corrupción y el político se aprovecha de eso. Eso es un axioma. Perfecto. Eso es un axioma. Tú sabes las bestias que hay enganchadas a la política en esos ayuntamientos, en ese congreso. En ese congreso. Que lo único que hacen es clientelismo. Que no producen una idea, no te producen un proyecto, no te generan una sola iniciativa que vaya en favor real de la sociedad, sino esos tigres cobrando salario, buscando cheques por abajo, buscando que le den empleo, buscando que le den combustible, buscando que le den dieta, viático, y haciendo negocios y extorsionando, como en algunos ayuntamientos del país que son verdaderos centros de extorsión, a los comerciantes, a los inversionistas. Sí. Entonces esto es una maquinaria de atraso que su combustible número 1 es la ignorancia del país. Okay. Pero en la Edad Media, el señor feudal salía a buscar los impuestos. A principios del siglo XIX. Una pregunta, ¿por qué los bolivianos no están en esa escala? Y son muy pobres y son indígenas. ¿Por qué hay otra escala de valores? Es otro tipo de anomia. Es otro tipo de escala de valores. Sí. Rechazan al corrupto, lo detestan. Pero al dominicano le gustan sus corruptos. Y al hondureño. Y al hondureño y al guatemalteco. Sí. Entonces, tú decías de la Edad Media, el señor feudal, que sería... En la Edad Media, el señor feudal salía a buscar lo suyo. Dame lo mío. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la mafia iba a buscar en los barrios su dinero. Ahora no hay una mafia, no hay un padrino a quien darle besar de la mano. No hay un señor feudal. Pero hay una institución, como decía Bosch, que se convirtió, que es la institución política, en vez de ser el motor de desarrollo, la política es el motor de sobrevivencia económica de un sector. Entonces, por eso tú ves que el sindiquito de cualquier distrito municipal es un rey en su área. Y la empresa que está ahí, el americano, que sabía de queso y que puso una fabriquita de queso con los campesinos de leche de una comunidad, estoy inventándome, en Monte Plata,
tiene que transarse con el síndico de por ahí. El tipo está creando trabajo, tecnología y está creando un buen queso, pero si no le resuelve al síndico de por ahí, a los dos regidores de por ahí, no pasa esa empresa. Y tú lo sabes, que esa es la realidad real. Ahora, mi pregunta, como siempre, es al revés. Por supuesto que la mitad de los dominicanos pobres aceptan la corrupción. ¿O ustedes no se recuerdan los escritos de García Márquez, cuando él planteaba que Pablo Escobar era un héroe en su área? ¿O ustedes no acaban de vivir el proceso de Cambita? Del tipo este de Cambita, que tú y yo hablábamos de él. Ese tipo era un jeque en su área. Pero eso ha sucedido toda la vida en la historia de la humanidad con la pobreza. La pobreza no ve ética. En la pobreza no hay moral. En la pobreza hay una cultura de supervivencia, que no se sabe de dónde viene el dinero. Pero la pobreza no es connatural. La pobreza no es connatural, única del humano. Pero no es connatural. El animal se muere de hambre y se mueren todos de hambre. El más fuerte come primero. Pero la pobreza estructural, la pobreza del 2024 en sociedades dispares, donde uno gana $1 millón y el otro gana $1, tiene que tener un factor humano que lo catalice, y ahí es que voy. Sin la pobreza no viven los políticos. Te voy a decir esto. Ahora, sin la ignorancia no viven los políticos. Claro, Héctor. Entonces, pero tanto la pobreza como la ignorancia son factores generados por el sistema político. La concesión del paternalismo, la gente que ve al político como su padre, es una de las expresiones, es una de las expresiones medievales del siglo XXI que hoy está revestida. Llegó papá. Mira, llegó papá. Llegó papá. Llegó papá es... Ya, y los 12 años, lo que le dice una madre o un padre. Eso tiene una fuerza. Todo. Es todo, el abuelo. Entonces, cuando ese muchachito... ¿Cómo eso se queda metido en el hipocampo, ahí en la memoria? Que el muchacho se queda con esa vaina. Muy simple. Tan simple como que ese niño que solamente tiene 7 años de edad, tiene 7 años de vida, lo que le dicen en una semana equivale al 2 o 3% de su vida. Entonces, es una nueva, eso es una nueva información que le llega, primero le llega al hipocampo. El hipocampo lo activa la amígdala, le da la impresión y dice, yo no sirvo, dice mamá. Yo no sirvo. Acuérdate que en ese momento... Yo no voy para parte. Pero acuérdate de algo. Si mi mamá me dice a mí ahora, ella con casi 80 y yo con 60, que yo no sirvo, yo le dije, bueno, vete para el carajo. Pero si mi mami me lo dice cuando yo tengo 7, que era lo único que había en mi vida. O 6 años. Ese es tu Dios. Entonces mi papá me hubiera dicho a mí, usted no sirve para nada. Parte. Yo me quedo, Dios me dijo que yo no sirvo, ya yo me jodí. Entonces, eso es lo que sucede en la vida. Eso es lo que crea el trauma. Entonces, eso va al hipocampo. Mi hipocampo se impresiona y me lleva a las áreas de asociaciones. Tú lo imprimes ahí y lo dejas pegado. Me queda ahí la vida entera. Usted no Entonces, sirve para nada. La desesperanza aprendida es decir, concho, pero es verdad, yo no voy a servir. Y la otra profecía cumplida. Mírenlo ahí, se lo dije que no iba a servir. Pero eres tú mismo que lo has demolido. Eres tú mismo que lo has deteriorado. En otras palabras, para terminar, en Nicaragua, Guatemala y Honduras no existe un paria de manera religiosa, pero sí cultural. El hombre es lo que hace por lo que hicieron de él. Eso es Sartre. Eso es Sartre. Héctor, el hombre no falló. No falló. Sí, pero esas son de las pocas cosas brillantes del existencialismo. Él tuvo muchas. Fue muy reflexivo. Tú sabes, Héctor, que la grandeza de Tales de Mileto no es haber dicho que todo lo que existe viene del agua. La grandeza de Tales de Mileto es haber dicho por primera vez algo que nunca nadie había dicho y ni se preguntó y que todavía no se ha parado de caminar. Ya. Así es. O sea, una de las importancias que tiene el pensamiento filosófico y la epistemología no es que tú des la respuesta, es que tú hagas la pregunta que nadie se ha hecho. Por eso, cuando Tales de Mileto dice, pero ven acá, ¿de dónde viene todo lo que nos rodea? Y reflexiona y concluye que es del agua.
fundó la ciencia, la filosofía. Mileto era Y una fundó- islita Mileto era que una quedaba islita. entre Egipto y Grecia. y todo- Turquía, y Atenas. Y esa zona. era más en Turquía. Entonces, el flujo de información era a través del agua. Del agua. Porque eran... Pero además, él veía, pero ven acá, hay que beber, hay que bañarse, Hay que orinar, hay que orinar. suda. Si la Las sangre, plantas se le echa a agua. las plantas se le echa El agua, agua. llueve, si no llueve y se moja la planta no crece. Pero la mayoría de lo que existe es agua, porque las eran pequeñitas. Dice, ven Así acá, es. todo es del agua. Así es. Eh, Tenía casi razón entero. es Tales de Mileto el primer hombre. El primer hombre que pensó, tú sabes El que primer hombre es Adán. de los presocráticos, bueno, El primer hombre es Adán. ese es un lío que tenemos, que todavía en el 2024 hay jóvenes convencidos de eso. Y esa es una pelea que yo tengo todos los días. Héctor, el ateísmo no el ateísmo arrogante, petulante, desafiante, no a contrapelo sino tú que creces en un ambiente, te desarrolla, nace, te rodea de un ambiente eminentemente creyente y tú decides romper con esa creencia. Tú decides llegar al clivaje y decir, no, todo lo que existe viene de otra manera. El ateísmo hace que te sientas rodeado. Por supuesto, y justamente la manera de evadir sentirte rodeado es la arrogancia. O sea, Claro, responde, ¿verdad? El único, claro. Es una respuesta automática. Claro, una respuesta automática. No es una maldad, no es una expresión. No es una maldad, pero cuando tú oyes decir tal o tal cual. Mira, ¿cuánto duramos nosotros en la Z? Muchísimos años. Yo duré 19 años en la Z. Duramos. Yo Tú nunca. eres del 2004. 2003. Tú eres 2003. 2003 entramos. Yo soy de 2005. Tú entraste un poquito después que yo. 2005. Sí. Fue lo que me dijo Alvarito en un momento dado, en el 2018. Me dijo, Guerrero, ¿tú sabías que después de mí el más viejo aquí eres tú? Yo. Y era verdad. Nunca se había pegado un programa de salud. No. Bueno, salvo el de Vera Goico. Sí, pero eso era un programa social. Veragoico. Era un programa social. Sí, Eso además era era un sociología. día. Era sociología. Sí, sí. Pero un programa científico de salud nunca. jamás se sostuvo. Jamás, porque no lo apoyan. La gente no lo apoya, no lo apoya la gente, no lo apoyan los... Y la gente no las sabe el apoyo que nos dio Alvarito. Pero además la receta médica de la Z fue un fenómeno tan grande. Esto yo no lo digo para vanagloria de ustedes, sino que constituyó para la radio dominicana la receta médica de la Z. Eso fue una ruptura, un rompimiento tan grande que tú dijeras por primera vez ayer, en 10 años va a haber marihuana legalizada, inspirarlo ahí. ¿Cuántos países? Los que no la han legalizado la toleran. Ya New Jersey entró. No, pero Ya todo lo que rodea Nueva York. pero cuando tú dijiste eso, en Costa Rica la toleraban, ya ni caso le hacen. No, cuando yo dije eso en la radio, cuando hablé ese tema, cuando hablé por primera vez de la creencia o la no creencia. Por ejemplo, ese tema, ¿no? Eso fue una barbarie. Entonces, llamaron hasta a la emisora. Sí. No, Pero ustedes están distorsionando y afectando el desarrollo, los valores y la Así mismo fue. Yo no sé por qué caímos en la receta. Bueno, porque yo te pregunté si el un ateísmo. sujeto se siente, yo diría que Voltaire, en un momento, el gran Voltaire, Dudó. Jean-Marie Arouet, Voltaire. El clickbait que quieren usar los creyentes es que él dijo que él dudaba al final de su vida. No, él fue rodeado, enfrentó. Hay un libro que se llama Voltaire contra los clérigos. Contra Él los solito, clérigos, porque él todos solito. los intelectuales le huyeron, le cogieron miedo a que lo fueran a quemar, qué sé yo. Pero no es rodeado que está. La única vez en mi vida que yo sentía agresión real frente a mí, y la estoy ya porque la posmodernismo en estos últimos 20 años se ha evolucionado mucho, era con los fanáticos religiosos. Los únicos que verdaderamente se ponían agresivos. Porque ¿qué es lo que pasa? Y son los fanáticos, porque un religioso de corazón te tolera y trata de convencerte. Sí, pero el fanático, no te agrede. Para ser fanático hay que ser ignorante. Esa es la base. Yo dije en estos días que el fanatismo
es millones de veces peor que el ateísmo. Claro. ¿A quién han quemado los ateos? ¿A nadie? A nadie. Que tú sepas, nadie ha quemado los ateos. Los ateos siempre han sido las ratas de la sociedad. Los ateos se parecen mucho al judaísmo. Los judíos siempre han sido los perseguidos. Hubo un teólogo que dijo, Héctor, que es mejor tener poca fe y no ser fanático. Claro. Un teólogo, ¿sabes quién? Eso es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, cuando se hizo toda la pregunta y rompió el paradigma agustiniano, fue así, papá. Porque Agustín dijo que es mejor tener fe hasta que por encima de la razón. Claro. ¿Sabes? Agustín es una idea y ya. Ya, se acabó. Déjelo ahí. Para Agustín le dijo, bueno, tengo que elegir entre la razón y la fe. Por eso él hizo y dijo, no, espérate, vamos a unir la fe y la razón. Cada vez que yo leo un poquito de filosofía medieval, porque tú sabes que uno le busca, óyeme, pero ¿qué hizo el medioevo? Por eso Derrida era experto en filosofía medieval y Gadamer. Me encantaba la filosofía medieval. Pero bueno, los grandes estudiosos de la hermenéutica estudian la filosofía medieval. Santo Tomás de Aquino. Aquino, son aquinianos toditos. ¿Por qué? Porque en una época de sequía, que existieran esas mentes así que tú dices, bueno, esto es lo que hay. Pero volviendo al tema... De sentirse rodeado. El sentirse rodeado, como tú le dices, y el macho alfa, el malestar de la cultura de Freud, tú dices, pero ¿cómo vamos a romper? ¿Cómo los betas vamos a romper este status quo? Y tú sabes que ayer yo me decía, Luis Abinader, que está gobernando estos 4 años, donde él va a tener cierta tolerancia, esperar que él haga el gobierno que él quiso, pero también, por otro lado, lo mismo de su partido, clavando el cuchillo porque quiere ser presidente el 28. Ricardo, los betas están vedados por la autoexplotación. O sea, ya nosotros no creemos que el Estado no tiene nada que ver, hasta un punto. Ricardo, ¿tú has averiguado cómo aumentaron en el mes de julio los préstamos hipotecarios de todo lo que tenemos préstamos hipotecarios? Yo no sé hasta qué punto, y ahí vengo con el estudio, oiga dónde lo quiero ligar el estudio. La clase dominante, la clase alta del país, los banqueros, que son los que mantienen a Luis, van a seguir apretando la rosca. O sea, que el banco BHD, voy a decir el mío, yo voy a decir mi realidad, para no decir la palabra fea, me haya subido a 15.95 anual, un préstamo hipotecario, cuando en los Estados Unidos un préstamo hipotecario no pasa del 3%. ¿Cuándo va esto a autolimitarse? O sea, ¿cuándo es que al presidente le van a decir, presidente, la marcha verde se va a quedar chiquita frente a lo que viene? El dólar deslizándose al 60 ya. Los préstamos hipotecarios del techo tuyo, pirámide de Maslow, hay derecho a techo, que tú tengas que pagar casi un 16% anual. Señores, los bancos se han convertido en, ¿cómo se dice esto? Lo que prestan a rédito. Usurero. En usurero. Entonces, ¿y la sociedad cuánto va a durar aguantando esto? Si yo, que tengo con qué pagarlo, lo estoy diciendo en el aire, que el BHD me metió al 15.95 un préstamo hipotecario. Oye, ustedes, que no pueden ni hablar. Yo estaba... ¿Cuándo lo vamos a aguantar? Yo estaba en 16 con otra entidad bancaria, pero busqué un asesor, para mí el joven asesor financiero más brillante, Chalas, un amigo. Y te dije, ¿sabes lo que hizo Chalas? No, me consolidó todo. Eso es otra cosa. ¿Y entonces sabes lo que hice? Nada consolida más que el hipotecario. ¿Tú sabes lo que hice? ¿Qué? Junté todo y me fui al Banco de los Dominicanos, Sí. al Reserva. A reserva. Y de 16 que yo pagaba me bajó a 11 y pico. Y está fija ahí.
Bueno, eso te lo hicieron a ti porque tú No, eres no, Ricardo nadie sabía Nieves. que era yo. No, yo estoy Nadie así. sabía que porque mi no, esposa. ahora mismo hay una Es mi esposa. hay una pequeña guerra de los bancos. Te voy a decir voy a hacerte anuncio. El mejor banco del país, el Banco de Reserva. En todos los órdenes. Samuel Pereira se siempre. ganó a Ricardo Nieves. No, siempre. Sí. Yo estoy hablando 20 años atrás, 25 años atrás. Esto es un anuncio gratis. El mejor banco y el más confiable para mí, personalmente, mi experiencia y la gente que yo conozco, es el Reserva. Es como de las ARS. ¿Tú sabes para dónde me voy? ¿Para dónde? Para el Banco de Reserva. Vete para allá y habla con Chala. A mí me estaban sacando un riñón y ¿Y ya, si hablo ya con yo el iba, jefe? ya yo iba con el epiplón afuera. Y si hablo con el jefe, con el mismo Samuel, ¿tú crees que él me recibe? Que ha hecho buen trabajo ese tipo, ha hecho una gestión buena. ¿Tuviste? Cogió el banco con 580,000 tarjetas vigentes y tiene 1.5. Tú sabes Y que... ¿tuviste el crecimiento del banco? Cuando él llegó había, vamos a decir, 16,000 activos. Lo metió en 23,000 y tiene 76,000 millones en patrimonio. El Banco de Reserva es exitosísimo. Además lo llevó a España, lo llevó a Miami, lo llevó a Nueva York. Aunque los servicios están limitados, por ahí viene una expansión de los servicios bancarios en el exterior. El Banco de Reserva, desde hace muchos años, no ahora, ha sido una joya cada vez más pulida y ahora está en un buen momento. Ahora, con respecto a lo que tú dijiste, de lo insaciable que son determinados sectores, Héctor, ese mismo sector poderoso del país le dan exenciones, le asisten, lo tratan bien en aduana, gana mucho y todavía quieren más. Es que yo no lo entendí. ¿Tú sabes quién me ayudó muchísimo ¿Quién? buscándole salida a esto? El de Proconsumidor, nuestro amigo. Ah, ¿te ayudó? Sí, ¿Y por qué tú te quejas tanto? pero no me ayudó porque al final me lo subieron. Y eso es tu clase, A mí. clase media alta. A mí me lo subieron. Tú eres un hombre rico, ¿verdad? Si yo dejo de trabajar, Pues no eres rico. si a mí ya. me da un Ya, infarto. Si lo condiciona si ya. a mí me da un infarto hoy domingo, mañana lunes, los 2 nietos míos, el hijo mío que parió esos 2 nietos y mi hijo mayor, pierden Le falta algo. el ¿eh? apartamento donde viven. Entonces tú no eres rico. ¿Qué coño voy a hacer yo rico? Pero frente al 95% de este país, tú Yo eres produzco hiper rico. hasta que me dé un infarto, hasta que el brazo se me joda o los problemas. ¿Qué voy a hacer rico? 22 años ejerciendo la psiquiatría en el país. La verdadera riqueza, Héctor, no es ni siquiera esa vaina. Tú eres rico. Señores, Le hemos dado joba al banco. atención Miguel Medina. Miguel Medina, yo te pido, por favor, que me edites 2 minutos de lo que dijo Ricardo Nieves del Banco de Reserva El mejor banco del país. para que yo ir con eso a donde Samuel a ver si me bajan la cuota de los intereses. Agradecerle a Eddie Alcántara todo lo que hizo en Proconsumidor, pero no hubo manera. Óyeme esto. Y eso que son amigos míos, el presidente. Héctor, yo le he recomendado a ese amigo financista, experto, asesor, yo le he recomendado a más de 30 gente por mi experiencia. Gente común, hasta una señora que trabajaba en mi casa. Héctor, le arregla el mundo. Se lo arregla. También hay que buscar asesoría. Yo soy malísimo para el tema de la finanza. Atención consumidores. Yo no Todos- tengo una sola ventana de inteligencia para bregar con dinero y números. Aprovechen la emoción de incomodamiento, impotencia y rabia que tengo. Atención a todos los que tienen un préstamo hipotecario que le subieron el interés. Estoy dispuesto a organizar una marcha al banco que ustedes les dé la gana. Ojalá hice el VHD porque es el que me toca a mí. Pero realmente, ¿hasta cuándo los betas, los parias que nos consideramos, vamos a seguir en esta vaina? Hay un estudio, yo leí un ensayo que se llama, no recuerdo el título, pero es como la paternidad en la historia. Esto, qué fuerza tan grande tiene la paternidad, qué zapata tan sólida para poder construir el edificio de nuestra vida como niños, niñas, adolescentes. Cuando el padre falta, cuando el padre se ausenta, falta, desaparece,
se genera una laguna inmensa en la personalidad. Es muy difícil. Una inseguridad. Es muy difícil suplantar la figura del padre. Un padre subrogado puede suplirte un poco, tendría que ser demasiado especial. La figura del padre biológicamente, emocionalmente, la figura del pater, Héctor, es que tenemos demasiados años, siglos, con esa sombra que nos cubre y nos protege. Entonces, cuando falta el padre... Tú idealizas el Padre Eterno, el Padre de Dios. Héctor, el 38% de los niños de este país, casi el 40%, crecen sin padre. Así es. Sin una figura paterna. Esa laguna, yo recuerdo cuando yo era muchacho, que mi mamá iba a buscar la nota, pero yo veía a los padres de los otros niños. Con una sociedad machista como esta, idealizando, concho, mi papá no va a venir. Entonces era mi madre que buscaba la nota, porque se la entregaban a los padres cuando a los padres. Sí. Entonces yo veía a los otros muchachitos agarrados de mano. Y entonces yo sentía como ese frío de vacío. Y yo decía, ya, yo no tengo mi papá. Dentro, ¿no? Hay una escena preciosa de la película de The Wall de Pink Floyd, que es el niño jugando en el parque. Y entonces están dando vuelta en una rueda. Entonces a todos los niños, los padres los suben a la rueda. Pero no tenía el papá. Ay. Y entonces, en un momento en la película, el niño se para frente al papá de otro y le da la mano. Para que lo suba. Ayer no lo subieron. ¿Y no lo subió? No. ¿En qué terminó ese tigre? Dios, imagínate. En heroína. ¿En qué termina el artista? O sea, cuando a ti no te sube tu papá a la rueda. Eso da heroína. Tú tienes demasiado chance de joder. Ya, tú das heroína. Entonces, y eso... Lo grande es que tú no lo sientes de una vez. No, eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Y se queda ahí esa inseguridad. Estalla en la adolescencia. Estalla en la adolescencia con mucha rabia. Entonces, si tú no canalizas esa rabia y te metes a estudiar y dices, o me meto, coño, a político revolucionario, que es lo que pasaba. Si tú ves el devenir social, tú terminas en heroína. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Mother, do you el think papá... that drops the bomb? El papá se fue, lo dejó. Sí. Pero cuando apareciera para darle una pela y para corregirlo. Un monstruo que vino preparado para ser monstruo, el tipo lo que hizo fue pulir ese monstruo. La figura del padre es fundamental. Ahí tú y yo compaginamos con la tradición. La tradición sostiene la figura paterna como un eje esencial. Porque es que la biología nuestra viene marcada con una fuerza tan determinante y poderosa en nuestra vida inicial, desde la caverna hasta aquí, donde el macho y el varón ha sido tan determinante, tan esencial. Todo esfuerzo social, toda ideología social que ha querido sustituir el padre biológico por el padre social ha fracasado. Stalin fracasó. Sí. Hitler fracasó. No hay manera. La Edad Media se derrumbó. La Edad Media, bueno, pero la Edad Media tuvo diferentes. Sí, pero se derrumbó. Sí, se derrumbó. Los franceses le dieron en la madre en el 700. Entonces, cuando viene esta época posmoderna y dice que no hay nada. Ni papá, ni mamá, ni tío, ni abuelo. Es mejor ser medio creyente que fanático. Entonces... Para contravenir a la idea que... entonces vamos a filosofar. Estamos diciendo que en la época posmoderna, el 2024, en la época del escándalo, en la sociedad del espectáculo, es mejor ser todos huérfanos y no que hayan unos con padres y otros sin padres. Por eso se horizontaliza la sociedad a través de las redes. Ahora una pregunta, Héctor. Evolutivamente hablando, ¿es superable la ausencia de la figura paterna en la institución familiar? Se ha intentado, los estudios sesgados han querido decir que no es verdad que las familias uniparentales tienen más problemas que las familias biparentales. Eso es un disparate, claro que sí. Claro que la mayoría de los muchachos que nos llegan con verdaderos problemas de adicciones, con verdaderos problemas de conducta, no de problemas psiquiátricos profundos como la esquizofrenia y la bipolaridad, tienen hogares destruidos. Esa es una realidad. Vamos a decirlo de manera más sencilla.
el intento de sustituir el padre, Héctor, que ha sido fracasado, pero la ausencia del padre en un tipo que tenga una predisposición a, o una joven, es más lábil esa personalidad, es más vulnerable a irse por el derriscadero. La teoría del doble hit, eso está demostrado de los años 50. Predisposición genética y un disparador social, en este caso un divorcio, por ejemplo, te dispara la enfermedad mental a niveles escandalosos. Un divorcio es catastrófico, ¿no? En una buena parte, no todo, porque hay gente que te lo amortigua. Acuérdate que una cosa es el divorcio y otra cosa son en sociedades como la dominicana, donde realmente no hay un divorcio, sino simplemente una ausencia del padre de que tú naces. Sí. Entonces, un 40%. Exacto. Entonces, ¿qué es peor? Obviamente, que el divorcio es posiblemente el estresor número 1 de un niño hasta los 16, 17 años. Y ahí sí es duro, porque en esa primera etapa de la vida, ahí es que están todas las ansiedades. Así es. Ahí es que está el cemento de la personalidad que empieza a secarse un poquito. Así es. Ahí es que está la transformación neurobiológica del ser, porque hasta el cerebro empieza a crear las conformaciones ya definitivas. O sea, es una etapa crítica. Es muy crítica y Piaget lo dice en sus etapas sensoricognitivas, sensorimotoras. Del sensorio motor al preoperacional, a la operacional, cuando llega a las funciones concretas, cuando ya el hombre se va a identificar, cuando tú pierdes esa figura, como tú dices, en ese momento es vital para lo que tú vas a hacer, tu confianza con el mundo. Eso es conservadurismo. Estamos nosotros siendo conservadores ahora, en una época moderna. Eso es biológico en todos los animales. La teoría del apego. Ya lo dije. La teoría del apego, el apego. ¿Qué es el apego? El apego es, señores, donde el niño se guarece. Si no tiene al padre, va a buscar lo que aparezca, pero necesita tener un protector, una cobija obligatoria, porque el diseño humano es así. Newby, que en principio de los años 50, la ONU lo contrató para que estudiara, un famoso psiquiatra, psicólogo de ese periodo, posguerra, que por qué los niños posguerra se estaban deprimiendo y tenían tantos trastornos y problemas. Y él se puso a hacer nunca se había pensado en términos modernos, hacer un estudio al respecto, así, con esa dimensión. Le llama el NIMH, el National Institute of Mental Health. Es Mental Health. El gran estudio que tiene es sobre las ratas lamedoras y las no lamedoras. The high licking rats. O sea, las ratas que su madre y su padre le lamían el cuellito cuando nacieron, duraban el doble que las ratas que que sentían, ¿verdad? El apeguito, la ternura. La oxitocina. Esos niños que sus padres se fueron a la guerra, no regresaron para divorciar. Esa es la película de Wall. Esa es la película, exacto. Esa es la película. Esos niños, los huérfanos. Que se fueron a la Segunda Guerra Mundial y crecieron sin su papá, o que el papá llegó a trastornar. Esa generación de huérfanos en Inglaterra fue que creó el rock, el punk, los movimientos sociales. Bueno, John Lennon es un hijo sin huérfano. Un hijo sin papá. Roger Waters, bueno, la película de Wall, el creador, es eso. Él perdió a su papá en la guerra. Entonces, lo que significa que nosotros no estamos hablando de algo que sea, como dicen hoy los expertos en el tipo de relaciones privadas, una construcción antropológica o social. No, es una necesidad biológica. Los nietecitos tú lo ves. ¿Verdad? Ahora tú lo ves de cerca, de proximidad, cuando tú llegas, el trato que tienen. Es decir, el ser humano necesita esa sombrilla y esa zapata a la vez. Es zapata y es sombrilla. Mira, el fenómeno de nietecito es una chulería. Yo me di cuenta y vi inclusive hasta un meme de eso. Cuando mi hijo me lleva a los 2 nietos, yo salgo corriendo, abrazo a los 2 nietos y me olvido de saludar al hijo. ¡Wow! Ya, o sea, tú no es automático, ¿no? Tú no te das cuenta. Automático. Y entonces, ayer mismo en las redes me sale un meme donde el hijo grande llega donde su papá y va a abrazar al papá, y cuando va a abrazar al papá, están los 2 nietecitos ahí y el abuelo sigue derecho para donde los nietos. ¿Sabes qué? Entonces, la teoría final es, verdaderamente, en la mayoría de los casos, sin papá no hay paraíso. Sin papá no hay paraíso. Yo creo que lo que tiene que demostrarte tu papá es que el paraíso no existe.
Entonces, cuando tú tienes un Es que él padre... es el que tiene que demostrar. Cuando tú tienes un padre, como te dije yo, la idea de Mineta Roque, Wow. esa educadora que me dijo lo que me dijo en sexto de primaria. Paradigma, ¿no? Cuando te dice, es tu padre el que tiene que decirte lo que hay. Por eso es que se están cayendo toda esta nueva ideología LGBT, RQTBT y vaina, de que quieren sustituir al hogar con el colegio. Ese es un ensayo, que por eso que le dicen que eso es izquierda, porque ese fue el ensayo de los pioneros en Cuba. Ese fue el ensayo de los Pero pioneros es que, como tú en Cuba. dijiste, la mayoría de esos laboratorios fracasaron. Y Y fracasaron porque la biología, coño, la biología es invencible. Así mismo es, cuando el campesino soviético en el año 1959, Stalin le dejó la televisión, el campesino dejó de trabajar porque ya consiguió la televisión. Y como él sabía que no iba a conseguir una televisión más grande, trabajó menos. El estudio que se hizo aquí hace unos años, antes del COVID, fue que yo lo vi, yo dando una clase que se llama Sociología Criminal. Diablo. Héctor, los niños entre 5 y 9 años, hijos de madres solteras y de muchachas menores, habían conocido 3 y 4 padrastros. Sí, eso es. Si tú conoces un padrastro hoy, otro mañana, otro el año que viene, ¿qué va a pasar con tu personalidad? Que una de los 4 va a abusar de ti. Lógico. Y por eso el trastorno límite de la personalidad en las mujeres dominicanas está tan elevado. No fue. Por esa historia de abuso sexual. Entonces la familia sí necesita un papá y una mamá. Yo no sé cómo se llame, cómo le llamen hoy los desconstructivistas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que cuando mi profesor Narciso me dijo a mí, qué bien tú escribes, qué bien lo ha hecho, él me llenó como el vacío. Tú te lo creíste. Me lo creí. Y hasta ahora te lo crees. Me lo creí. Por cierto, el artículo tuyo de la bachata. Histórico, ¿no? Interesante. Interesante. Podríamos hablar de por qué la bachata sí y el merengue no. Pero fíjate cómo la bachata surge del arrabal más arrabal. Dijiste así mismo. ¿Eh? Era de arrabal, música de arrabal. Pero lo mismo pasó con el blues y el tango. Y lo mismo está pasando con la comunicación. Nos vemos el Para que lo domingo. sepas. Nos vemos el domingo.